Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Y hoy leemos la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 3 del 18 al 23. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia. Y además, el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo o Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Queridos amigos, qué importante lo que Pablo hoy nos está diciendo. Anila pellehuerovia pela picuapa lleva. Jala pela y catujala peyapo la pendera pepeya posejaisa. ¿Entienden? Espectacular, ¿verdad? Como Pablo aquí se está mostrando y nos está diciendo. Y ante coña mañana, y que veña de apitu, ya yesa, cuajaña, ñamindo, urireya. ¿Quién soy yo, verdad? ¿Quién soy yo? Nosotros, queridos amigos, tenemos un segmento nomás de vida. Desde que nacemos, desde que fuimos concebidos, hasta el día en que vamos a decir bye bye a este mundo. Y entonces, quiere decir que nuestra vida está siempre supeditada en las manos de Dios. Está supeditada a las manos de Dios, queridos amigos. Entonces por eso dice, la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. Anila ñimo a la ñande astuto y tereija lleva. Y muchos lastimosamente, porque estamos en sí, ñamotube ñandereza, anda ya no queremos ponernos ante el Dios de la vida, ante el Dios que nos ha dado la existencia, no nos queremos, nañañe susei. Nos volvemos impacientes. Yo he visto algunos, ¿verdad? Algunas personas que justamente de una ñesú escalan de tiempo, ñamindu ube veñan de ya en donde debe. Ojo ñame una vez ya muy vamos ven, dica tuyo que está aquí. Entonces, ¿qué quiere decir, queridos amigos? Que nos falta esa capacidad, ¿verdad?, de reflexión, esa capacidad de entrar dentro de nosotros mismos para entender cuál es el designio de Dios en nuestra vida. Bueno, ya llegó a peñan de Yarabe, y sobre todo después cómo tenemos que actuar. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.